Ok, entonces, para estudiar lo que es la recta en el espacio, recordemos que cuando nosotros hablábamos de una recta en el plano, necesitábamos conocer dos características de ella, ¿sí? Si teníamos nosotros, por ejemplo, esta recta, para poder conocer su ecuación necesitábamos conocer su pendiente, ¿sí? Bueno, de hecho en este caso es la pendiente, que era el grado de inclinación respecto al eje X, y por lo menos un punto que pasara sobre la recta. Conociendo estas dos características, podríamos nosotros deducir la ecuación de la misma. Bueno, pues va a suceder algo muy similar con la recta en el espacio. Vamos a tener nosotros nuestros ejes, X, Y y Z. Y vamos a tener dos puntos, ¿sí?, en el espacio y una recta que pasa sobre ellos. Entonces vamos a tener nosotros el punto P y el punto Q. Y el punto Q. Y vamos a tener entonces una recta que pase entre estos dos puntos. Al conocer uno de los dos puntos, pues ya tenemos nosotros el punto conocido sobre la recta, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es conocer su dirección. Para ello, vamos a buscar un vector que sea paralelo a esta recta. Y ese vector, pues va a ser el vector que vaya de P a Q, o el vector PQ, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que P tiene componentes X1, o tiene coordenadas, perdón, X1, Y1, Z1, y Q tiene coordenadas X2, Y2, Z2, pues entonces el vector PQ, que es el vector paralelo a esta recta, pues va a tener como componentes X2 menos X1Y más Y2 menos Y1J más Z2 menos Z1K. A este vector lo vamos a llamar vector V, que se refiere al vector que sea paralelo a la recta, ¿sí? O sea, que tenga la misma dirección o dirección contraria, pero que sea paralelo a esta recta. Y este vector V lo podemos representar como AI más BJ más CK, donde evidentemente A corresponde a las componentes X, B corresponde a las componentes Y, y C, perdón, corresponde a las componentes K. ¿Ok? Entonces, ya sabemos o ya tenemos un punto sobre la recta y tenemos también un vector paralelo a ella, que es lo que nos va a indicar su dirección. Para construir entonces la ecuación de esta recta, vamos a colocar un punto arbitrario sobre ella. Vamos a decir el punto R, ¿sí? Y este punto en realidad no importa si está entre P y Q, a la derecha de Q o a la izquierda de P, ¿sí? O sea, simplemente es un punto arbitrario sobre esta recta. Entonces, vamos a tener nosotros dos vectores de dirección, o dos vectores, pues sí, vamos a llamarle dos vectores de dirección. Estos vectores, muchachos, son los vectores que van a ir del origen al punto R y del origen al punto P, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos nuevos vectores que sean el vector que va del origen a R y el vector que va del origen a P. Igual puede ser del origen a Q, no importa cuál punto tomemos, nada más que sea uno de los puntos que conozcamos. Como R dijimos que es un punto arbitrario, pues sus coordenadas van a ser X, Y, Z, pero no sabemos cuáles son, por eso no tienen subíndice. Entonces el vector que va del origen a R, pues lo vamos a escribir como XY más YJ más ZK. Y el vector que va del origen a P, ese sí lo conocemos, conocemos las coordenadas de P, por lo tanto este vector sería X1Y más Y1J más Z1K. ¿Ok? Bien. Ahora, sucede aquí lo siguiente. Si nosotros construimos un nuevo vector que vaya del punto P
al punto R, ¿sí? Este vector va a ser paralelo al vector V. Entonces, un vector que vaya del punto P al punto R va a ser paralelo al vector V. Esta letra T es un parámetro, o sea, es algún número real, ¿sí? Quiere decir que van en la misma dirección, pero no necesariamente van a tener el mismo tamaño. Entonces, por eso uno de los vectores se multiplica por un número real, ¿sí? En este caso lo representamos como T. Bien, entonces, habiendo dicho esto, lo que tenemos aquí en esta figura es una suma de vectores. El vector que va del origen a R es igual a la suma, el vector que va del origen a R es igual a la suma de los vectores que van del origen a P y de P a R. Es este de aquí arriba. Entonces, el vector que va del origen a R es igual a la suma de OP más PR. Pero ya dijimos que el vector PR era paralelo o era igual pues a un múltiplo real por el vector V. Entonces, esto lo vamos a poder escribir como OR es igual a OP más T veces V. Esto de aquí representa la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta. Si yo esto lo escribo en términos, o sea, lo desarrollo, escribo las componentes, entonces tendríamos una ecuación que quedaría así. Dijimos que el vector que va del origen a R es X, perdón. Dijimos que este vector era XY más YJ más ZK. El vector OP es X1Y más Y1J más Z1K. Y esto es más T veces el vector V, que el vector V habíamos dicho que lo podíamos escribir como AI más BJ más Z. ¿Sí? Entonces, esto que nos queda es la ecuación vectorial de una recta. En la ecuación vectorial de la recta aparecen los dos componentes principales de la misma, que son un punto conocido sobre la recta y un vector paralelo a ella. Ahora, si nosotros igualamos componente a componente, es decir, las componentes y con las componentes y, las j con las j y las k con las k, si nosotros hacemos eso, entonces vamos a tener el siguiente conjunto de ecuaciones. Tendríamos x es igual a x1 más a por t, igualando las componentes y. Luego, las componentes j sería y es igual a y1 más b por t. Y las componentes k serían z es igual a z1 más c por t. A este conjunto de ecuaciones se le conoce como ecuaciones paramétricas de la recta. Y se llaman así pues porque dependen del parámetro t. ¿Sí? Que acuérdense que dijimos que t era un número real. Entonces, hasta ahorita tenemos dos tipos de ecuaciones, la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas. Si nosotros en las ecuaciones paramétricas de cada una de ellas despejamos el parámetro t, que es el mismo para las tres, vamos a tener lo siguiente. Si de la primera despejamos t, tenemos x menos x1 sobre a. Si de la segunda ecuación de las y despejamos t, tenemos y menos y1 sobre b. Y en la tercera nos quedaría z menos z1
sobre B, perdón, sobre C. Estas son conocidas como las ecuaciones simétricas de la recta. Fíjense que tanto en las ecuaciones paramétricas como en las ecuaciones simétricas siguen apareciendo los dos componentes principales de la ecuación de la recta, que son un punto conocido sobre la recta y un vector paralelo a ella. ¿Ok? ¿Preguntas en esto de aquí? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces, perdón, vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, el punto P y el punto Q. Lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar la ecuación de la recta es determinar un vector paralelo a la misma. Entonces necesitamos encontrar el vector PQ o el vector QP, ¿sí? Es indistinto en qué dirección vaya, simplemente tiene que ser un vector que conecte estos dos puntos. Entonces, si nosotros construimos el vector PQ, que va a ser el vector V, que me va a dar la dirección de la recta, entonces tendríamos 3 menos 2i más 1 menos 1 j más menos 2 menos 6k. Recuerden, es componente x menos componente x, y menos y, z menos z de cada punto. ¿Sí? Entonces, este vector me quedaría como 1i más 2j menos 8k. Y este va a ser el vector que sea paralelo a la recta. Entonces, si yo quisiera escribir la ecuación vectorial de esta recta, lo que necesito es un punto conocido sobre ella y el vector paralelo a ella. Entonces, nada más para seguir con la misma notación que llevamos hasta ahorita, vamos a tomar el punto P como punto conocido, pero puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, en este caso, la ecuación vectorial sería xy más yj más zk, que me representa un punto arbitrario o el vector hacia un punto arbitrario sobre esta recta. Luego, vamos a escribir el punto P en términos de las componentes i, j, k, o sea, vamos a escribirlo como un vector de posición. Entonces sería 2i menos j más 6k, más t veces el vector paralelo a la recta, y más 2j menos 8k. Esta va a ser entonces la ecuación vectorial. Para escribir las ecuaciones paramétricas, pues vamos a igualar componente a componente. Primero vamos con las componentes y. Tenemos x es igual a 2 más t. Luego vamos con las componentes j. Tenemos y es igual a menos 1 más 2t. Y luego vamos con las componentes k, que sería z es igual a 6 menos 8t. ¿Ok? Y estas van a ser entonces las ecuaciones paramétricas de la misma recta. Por último, las ecuaciones simétricas, pues las vamos a obtener despejando el parámetro t de cada una de las ecuaciones paramétricas. Para la primera tendríamos x menos 2 sobre 1. Para la segunda, y más 1 sobre 2. Y la tercera, z menos 6 sobre
menos 8. Y estas van a ser nuestras ecuaciones simétricas. Perdón. ¿Okay? Entonces, volvemos. Para encontrar nosotros la ecuación de una recta, pues lo único que necesitamos conocer es precisamente un punto sobre ella y un vector que sea paralelo a la misma. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar las ecuaciones simétricas de una recta que pasa por el punto 3, menos 1, menos 5 y que es paralela al vector menos 2i más j menos 5k, ¿sí? Si yo quisiera encontrar las ecuaciones simétricas de esta recta, pues no es necesario que yo plantee todo el procedimiento desde la ecuación vectorial. Puedo plantearlo con la forma de las ecuaciones simétricas, que es x menos la coordenada del punto sobre la componente del vector. ¿Sí? Así para cada una de las ecuaciones de x, y, z. Entonces, en este caso, las ecuaciones simétricas de esta recta serían x menos la coordenada x del punto sobre la componente y del vector, igual a y menos la componente y, perdón, la coordenada y del punto sobre la componente j del vector, igual a z menos la coordenada z del punto sobre la componente k del vector. Esas serían las ecuaciones simétricas de una recta, ¿sí? Sin necesidad de hacer pues, todo el procedimiento de la ecuación vectorial. ¿Hay alguna pregunta? Por mi parte no.